La crisis del sistema de salud. Deberíamos de estar pensando que nuestro sistema de salud en la República Argentina está en crisis y no está en una crisis reciente, es una crisis que viene desde hace mucho tiempo, podemos empezar a hablar históricamente, pero el objetivo de esta presentación no es hacer historia dentro del sistema de salud o dentro de la crisis del sistema de salud, sino poder ver desde el punto de vista de enfermería cuáles son aquellos factores que nosotros tenemos que tener en cuenta desde la formación universitaria y que nos va a servir en poner en práctica nuestros conocimientos, nuestros saberes de la disciplina y de las otras disciplinas de salud al beneficio de la comunidad. Para hablar de la crisis del sistema de salud en la República Argentina lo vamos a hacer desde un enfoque de la medicina social. Y básicamente lo que está tratando de ver la medicina social es de poder entender la intensidad con que las personas viven en cada una de sus localidades o comunidades, poder entender qué es lo que afecta a la salud de la comunidad y también poder entender de qué se enferma. Tenemos conocimiento de diagnósticos comunitarios hechos dentro de la localidad o dentro de las distintas localidades donde cada uno de las personas vive y convive, y también tenemos el por qué hay determinados sectores de la comunidad que se mantienen sanas, y esos son los factores que hacen que una comunidad esté más comprometida con su propia salud o con su propio desarrollo social, y por qué hay ciertas comunidades que han olvidado la diferencia entre lo que es una población, que es este grupo de personas que viven en un lugar determinado, y la comunidad, que es este mismo grupo de personas que tienen suficiente cohesión social como para poder empezar a preocuparse de su salud, la cual no es solamente la ausencia de la enfermedad, como todos sabemos, sino que es multifacética, y la idea es poder abordar la salud de la comunidad donde nosotros vamos a desarrollar nuestro trabajo desde distintas ópticas, no enfocándonos específicamente desde enfermería, ni tampoco pensando que es responsabilidad, que la salud es responsabilidad solamente del sistema de salud. Lo primero que tenemos que poner a hablarnos es cuál es la diferencia entre prevención y curación. Siempre se nos dijo, y en eso creo que estamos todos de acuerdo, que prevenir es mejor que curar, pero deberíamos de empezar a cambiar un poco los términos y empezar a decir que la curación requiere un tratamiento y la prevención requiere de una mirada distinta desde el sistema de salud, desde el equipo de salud, hacia la comunidad, e inclusive un cambio de mirada desde la propia comunidad hacia su propia salud. Deberíamos de preguntarnos dónde están los enfermos, y la mayoría de las respuestas serían que los tenemos en los hospitales, que los tenemos en los geriátricos, que los tenemos en las clínicas, pero cuando uno pregunta dónde están los enfermos no están en el hospital. En el hospital nosotros atendemos la consecuencia de lo que no pudimos evitar. No pudimos evitar que nuestro diabético se descompense y que llegue al hospital. No pudimos evitar la enterocolitis en la primera infancia y llegan al hospital. En los hospitales nosotros atendemos la consecuencia de lo que no se pudo prevenir, y la prevención requiere de un arduo trabajo tanto del sistema de salud en su conjunto como de la propia población. La crisis del sistema de salud en la mayoría de la población, el sistema de salud no satisface a la mayoría de la población. Eso lo sabemos porque somos agentes de salud, y también lo sabemos porque somos parte de este sistema de salud. En algún momento somos usuarios y en otro momento somos agentes de salud. El sistema de salud no está satisfaciendo a la salud de la comunidad hace mucho tiempo, pero porque la comunidad se siente insatisfecha. El sistema no me da lo que yo necesito, pero también tenemos que reconocer que el trabajador de salud en sus distintos estamentos tampoco está satisfecho con el trabajo que realiza, con la forma en que lo está realizando, y acá ya tenemos dos factores importantes. La insatisfacción de la comunidad, por un lado, que no recibe lo que tendría que estar recibiendo o que se merece recibir, y por otro lado, el trabajador de salud que tampoco puede llevar a la práctica sus saberes por múltiples factores que lo vamos a ver un ratito más. El derecho a la salud. La salud es un derecho inalienable, eso ninguno lo puede discutir, no se va a discutir en este momento, pero es un derecho, pero también es una obligación, es un derecho para ejercer. Y es una obligación que tiene el Estado para con sus ciudadanos. Por un lado, la comunidad no está ejerciendo cabalmente su derecho a la salud, pero por otro lado el sistema de salud tampoco estaría cumpliendo con la obligación de poder mejorar
la salud y el bienestar de la comunidad que atiende. El derecho a la salud tendría que ser igualitario o equitativo, o sea, ¿cómo distribuimos la salud? L. Robbins, economista, decía que los recursos son escasos y las necesidades son infinitas. Entonces, este recurso que tenemos en salud, ¿cómo lo vamos a distribuir? Equitativamente y a todos los ciudadanos de la República Argentina, como dice la Constitución, le damos por igual, o lo hacemos con equidad, entendiendo a la equidad como darle más a quien más necesita o darle más al que menos tiene. Siempre nos estamos preocupando por aquellos barrios marginales que creemos que son los que más necesitan atención de salud. Nos estamos preocupando por aquellas personas que son las que se tienen que movilizar largas distancias para ir al hospital y creemos que esas personas son las que más necesitan. Obvio que necesitan atención de salud, pero también debemos de pensar en aquellos otros estamentos o grupos etarios que tienen un buen poder adquisitivo y que a lo mejor están carentes de esta salud. El sistema de salud está tan preocupado por las zonas marginales que hemos dejado de lado de atender al resto de la comunidad también. Entonces, ¿cuál es el concepto que tendríamos que utilizar? Es la de equidad. Darle más al que más necesita o al que menos tiene, pero para poder llegar a esta conclusión deberíamos de hacer un relevamiento muy objetivo dentro de la comunidad y poder decir entre todos los recursos que tenemos los vamos a aplicar o a distribuir mejor en este sector que en este otro tipo de sector. Para que esto pueda ocurrir, necesitamos la participación del ciudadano. El ciudadano es el eje, la persona es el eje de nuestro sistema de salud. Trabajamos para la comunidad, trabajamos para la persona y su familia. Entonces, la primera línea de trabajo en esto es el propio ciudadano exigiéndole al sistema de salud la obligación que tiene el sistema de darme salud o mejorar mi bienestar, pero por otro lado el compromiso personal del ciudadano de ejercer su derecho sobre su propia salud. No podemos decir que es responsabilidad del otro cuando el primer responsable soy yo. Algunos porcentajes de pobreza en la República Argentina, datos que pueden ser cuestionados según el INDEC, según la bibliografía, según el momento también histórico donde nosotros hacemos la extracción del dato. Vemos, por ejemplo, como algunos datos, como Corrientes y Misiones, que tienen un 43 y un 41%, o La Rioja, con un 40,4% de pobres. Significa que 4 o 5 de cada 10 personas es considerado pobre. Después buscaremos cuál es la línea de pobreza para decir quién es pobre y quién no es pobre. 5 de cada 10 argentinos en este momento están bajo la línea de pobreza. Podemos nombrar distintas provincias como Mendoza, Santa Fe con el 30 o 35%, pero también podemos hablar de Chubut, que tiene un 22,2% de pobres. Significa de cada 10 personas, 2 a 3 personas están considerados pobres. En Chubut no estaríamos tan mal, lo mismo que en Santa Cruz. E insisto, estos datos pueden ser rebatidos o cuestionados en su momento. Para esta presentación, estos son datos que se tomaron del censo de la República Argentina. Podemos hablar, por un lado, de la cantidad de pobres que tenemos. 22,2% en la provincia del Chubut. También tendríamos que hablar cuál es el gasto que tenemos en salud en la República Argentina. Por ejemplo, Brasil tiene de su Producto Bruto Interno, del PBI, ellos utilizan el 5,6% de su Producto Bruto Interno en atención de salud, lo que significa $96 por cada ciudadano. Hay países como Gran Bretaña, el 6%, Francia, el 9%, Canadá, un 8%, pero el tema de Canadá le administra un 8,2% de su Producto Bruto Interno, pero es $1.024 aproximadamente que utiliza para la atención de salud. Suecia tiene un 9,6% y administra $1.139, Estados Unidos el 10,7%, que es muy alto, y le administra o le aplica $1.646. Y uno de pronto dirá que es mucho el dinero, pero hay que tener en cuenta el Producto Bruto Interno de cada país. La República Argentina le aplica el 8,2%, que es casi lo mismo que Holanda, que aplica el 8,7%. ¿Cuál es la diferencia? Holanda
le aplica 828 dólares de atención de salud a sus ciudadanos, sin embargo la República Argentina solamente aplica 178 dólares. Cuando yo me manejo con porcentaje hay que tener en cuenta qué Producto Bruto Interno tiene ese país, y no es lo mismo tener 1.000 millones de dólares que tener 10.000 millones de dólares. Yo aplico el mismo 8%, pero los valores me dan distintos. 178 dólares le asigna el sistema de salud a la atención de cada ciudadano. Y vuelvo un poco para atrás. Lo hacemos con equidad y a todo el mundo equitativamente, y a todo el mundo le damos lo mismo, o lo hacemos con equidad. Estos 178 dólares, ¿dónde los vamos a invertir? ¿Cuáles son los gastos que tiene el sistema de salud? Todo el mundo sabe que tenemos un solo sistema de salud subdividido en 3 subsistemas, el público, el privado y el de obras sociales. En los años 60-70 teníamos un sistema de salud público muy fuerte, muy potente, muy amplio, con mucha cobertura de salud, sin importar, o por lo menos, no teniendo en cuenta el momento político. Estamos hablando de salud, y en esos años teníamos un fuerte sistema de salud donde se marcaban políticas de salud. El porcentaje de gastos en salud en el sistema público es el 22,7%, lo que significa un 6,3% de eso que se gasta en el medicamento. 22,7% asignado en recurso económico, y de eso el 6,3% se aplican solamente a los medicamentos. El sistema de obras sociales tiene un gasto de salud del 39,2%, o sea, es muchísimo más el volumen de dinero, y aplica el 26,6% solamente al medicamento. Desde el 6,3% del sistema público al 26, casi 27%, la diferencia es abismal. Pero el sistema privado aplica un 38,1% del gasto para salud, y de ese 38,1%, el 67% lo hace en medicamentos. ¿Prevención o curación? Si hacemos curación tenemos que hablar de tratamiento, y estos medicamentos, este gasto de medicamentos lo tenemos que aplicar a la comunidad. Ahora, si yo hago prevención, mucho de este porcentaje de medicamentos yo no los necesitaría si es que pudiera hacer campañas de prevención de enfermedades, la atención del diabético, la prevención de la gripe, y hay un montón de factores que llevan a la comunidad a ir al sistema tanto público como privado, en el cual, obvio, este porcentaje de dinero se tiene que utilizar en el medicamento, y en algún momento se tiene que gastar o que recuperar. Recordemos un poco la historia. Todos los que nos hemos formado dentro del sistema de salud hemos escuchado hablar de Ramón Carrillo, médico sanitarista durante el gobierno de Perón. Ramón Carrillo no era médico sanitarista, ni tampoco era un pediatra, ni tampoco hacía prevención. Ramón Carrillo era un neurocirujano, era de la ultra especialidad. Sin embargo, su visión sanitarista llevó a que se duplique el presupuesto en salud, se triplicó la cantidad de camas, y directamente lo que hizo Ramón Carrillo fue empezar a hacer un montón de acciones de prevención. Llevó al sistema de salud al barrio, lo llevó adentro de la vivienda y lo llevó donde la gente vive. ¿Dónde están los enfermos? Que era una de las primeras preguntas. Y los enfermos están donde la persona vive, trabaja y convive. Entonces, lo que hizo Ramón Carrillo fue llevar el sistema de salud a los lugares donde la gente o las personas perdían esa salud. Un punto de Ramón Carrillo es que él decía, celebrar o festejar la inauguración de un hospital era festejar el fracaso del sistema de salud ante la imposibilidad de haber prevenido algo que después tenía una consecuencia. En los hospitales nosotros atendemos la consecuencia de lo que no pudimos evitar. El diabético descompensado, que tendría que haber estado en su domicilio y cuidado en el CAPS, nosotros lo tenemos que internar. La enterocolitis que no pudimos evitar, la tenemos en el hospital. El epiléptico que no se pudo controlar bien, todo eso lo tenemos en el hospital. Redobló el presupuesto en salud, aumentó la cantidad de camas, pero después del golpe del año 46, en menos de un año se perdieron en la República Argentina más de 20.000 camas de hospital, eso involucrado con la cantidad de tecnología que también se perdió y la cantidad de capacitaciones que se dejaron de hacer. ¿Cuál es la relación entre médico y habitantes? Esto está tomado por cada 1.000 habitantes, esto también va cambiando según las políticas universitarias, y por ejemplo España tiene 38 médicos por cada 1.000 habitantes.
Rusia tiene 30 médicos por cada 1000 habitantes, Checoslovaquia tiene 25 y la República Argentina, que uno cree que está mal, necesitamos mayor cantidad de médicos, tenemos entre 24 a 28 médicos por cada 1000 habitantes, lo que significa que estamos bien dentro de la cobertura de atención médica. Pero ¿cuál es el problema? Que están mal distribuidos. Si yo tengo que ver los grandes conglomerados donde se desarrolla la medicina y donde se queda el médico, me doy cuenta que necesitaríamos médicos más dentro de la comunidad. Todo el mundo pensará en el modelo cubano, un médico por cada 300 familias. En la República Argentina eso no ocurre y por lo tanto esa es otra parte de la crisis que tiene el sistema de salud, la mala distribución del recurso humano que tenemos en el país. Por un lado tenemos el recurso humano y por otro lado tenemos los gastos de medicamentos. Si yo estoy diciendo que el sistema público utiliza el 6,3% y tengo un sistema privado que está por encima del 50 o el 60% en gastos de medicamentos, yo me tengo que preguntar ¿por qué gastamos tanto en medicamentos? Y gastamos tanto en medicamentos porque alguien receta el medicamento. Y si alguien receta el medicamento y hay una persona, hay alguien del otro lado que le está reclamando que yo quiero ser medicado. Y el problema es que tenemos a la comunidad tan medicada que cada vez necesitamos analgésicos más potentes, cada vez necesitamos antibióticos más potentes, cada vez necesitamos cosas más potentes y obvio, a medida que vamos requiriendo más, el gasto también se va acumulando mucho más. Esto ocurre no solamente en los medicamentos, sino también ocurre en la tecnología. Muchos de los medicamentos necesitan la aprobación del ANMAT, pero también tenemos que ver y ser conscientes que dentro de nuestro sistema de salud muchos laboratorios vienen con muestras médicas para poner en práctica, para poder distribuirlos. Y cuando vemos que un medicamento empieza a tener buen resultado y buen impacto dentro de la comunidad, lo empezamos a recetar o el sistema lo empieza a recetar como algo muy común, hasta que aparece un nuevo medicamento más. La sobrefacturación de materias primas, ¿por qué el medicamento es tan caro? Tendríamos que recordar la ley de patentes de Arturo Illia en su momento, que fue lo que ocurrió en la República Argentina, o la intención del presidente Carlos Menem en su momento de también con la ley de patente. El aumento del precio de las materias primas hace que se encarezca tanto el medicamento que alguien lo tiene que aportar. ¿Y quién lo va a aportar? Lo aporta la masa obrera económicamente activa, que no es el mayor porcentaje. Tenemos que dejar de lado a los niños, tenemos que dejar a los jubilados. Entonces, la masa activa de la población o de la masa laboral es el que tiene que absorber la mayoría de estos gastos. Por lo tanto, esto se encarece. La política de fijación de precios. Acá tenemos que también reconocer que hay cierta animosidad entre laboratorios y los sistemas de poder en distintos lugares de poder, no solamente del sistema de salud, porque hay ciertos medicamentos que dan buenos resultados y se los saca del mercado y hay otros medicamentos que no están probados fehacientemente y que sin embargo se siguen recetando. Tenemos toda la historia de los medicamentos genéricos, que ha sido muy bueno el desarrollo. Hay que recordar que en la época de Ramón Carrillo también se creó en el Malbrán el instituto que producía medicamentos genéricos y la mayoría no lo sabe. Había un laboratorio propio del país que generaba medicamentos genéricos, pero que también se fue anulando por cuestiones políticas. Esto nos lleva a que la salud de la comunidad no es responsabilidad solamente del sistema de salud. La salud es un derecho inalienable y todos lo sabemos. La salud es responsabilidad, es un derecho que tiene el ciudadano y que lo tiene que ejercer y nosotros, agentes de salud, tenemos que fomentar que ejerzan ese derecho y por otro lado es una obligación del sistema de salud poder mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. El ciudadano se siente insatisfecho del sistema de salud por un lado, con todos los múltiples factores, pero también el trabajador del sistema de salud también se siente mal como trabajador y en algún momento ambos nos vamos a tener que sentar y decir muy bien cuáles son las condiciones para poder llevar adelante la salud de la comunidad, la cual es un derecho inalienable y nosotros lo vamos a tener que seguir fomentando. Gracias.